Doctor Néstor Paredes Flores, presidente de la sala. Nuestra demanda de amparo es por violación al debido proceso y por violación del derecho constitucional de defensa. ¿Por qué violación del debido proceso? Porque el día 7 de diciembre del año 2022, el Congreso, a una sesión convocada en forma antirreglamentaria, inconstitucional, declaró la permanente incapacidad moral del presidente Pedro Castillo Terrones y, en consecuencia, declaró su vacancia. Dizque, conforme lo dice la propia resolución suprema, resolución congresal aprobada, porque había leído un mensaje a la nación y nada más, y dizque en aplicación del artículo 113, inciso 2 de la Constitución Política, lo cual realmente, señores jueces superiores, es un paralogismo, porque no es cierto que hayan dictado una resolución congresal de vacancia de conformidad con ese numeral constitucional invocado, porque ese 113, inciso 2 de la Constitución, dice que se vaca al señor presidente por incapacidad moral permanente declarada por el Congreso. Subrayo, declarada por el Congreso. Y el Congreso no declara una vacancia ad libitum, no es libérrimo para declarar una vacancia. Tiene que declarar la vacancia con sujeción a derecho. ¿A qué derecho? Al derecho parlamentario. Al derecho parlamentario que se encuentra regulado en la Constitución Política, en leyes y en el reglamento del Congreso por mandato constitucional. Y resulta que hay violación al debido proceso porque este reglamento establece el procedimiento. Paso 1. Para iniciar este procedimiento, se debe presentar una moción de vacancia escrita, firmada por 26 congresistas. Nunca se hizo eso. Luego de presentada esa moción de vacancia, se debe citar a sesión del Pleno para que luego del debate se admita o no a trámite la vacancia planteada. Y para esa aprobación de admisión a trámite, se necesita un mínimo de 52 congresistas, un mínimo de 52 votantes. En este caso, no ha habido esa sesión, menos la votación de 52 congresistas. Y después de que se haya admitido a trámite una moción, se señala por el Pleno del Congreso, día y hora para el debate y votación final. Señor, cuando se señala fecha antes del tercero día de admitida una vacancia, tiene que ser con una aprobación de 4/5 partes del número legal de congresistas. Y no lo dice vuestro defensor, vuestro abogado, lo dice el artículo 89A, inciso C del reglamento del Congreso, que dice, si es que se tiene que señalar una fecha de audiencia antes del tercero día, en ese caso se necesitan las 4/5 partes, es decir, 104 votos. Y no solo para señalar la fecha antelada, urgente, sino también para ordenar un debate que nunca hubo, y para la votación final que también exige la suma de 4/5 partes del número legal de congresistas, es decir, 104. Y en este caso, sub iudice, solo han habido 101. Por lo tanto, no ha habido el número mínimo para infligir la vacancia. Sin embargo, en la contestación de la demanda que realiza el Congreso, que lo muestro acá al público, que tiene 490 páginas con sus recaudos, por lo tanto, 5 minutos es una... Doctor Olivero, habilite su micrófono, por favor. Sí, gracias. Muy bien. Perdón, algo había pasado.
Entonces, esta contestación de demanda en forma expresa, señores jueces superiores, dice que se ha aplicado el artículo 89A, inciso D, es decir, un inciso en donde se establece 87 votos y ellos dicen que ha habido 101 superior a esta votación calificada de 87. Señor, pero para aplicar el inciso D, se tiene que aplicar el inciso C, el inciso B, el inciso A. Parece que los señores del Congreso se saltean al D porque es el único que habla de 87 votos, cuando el inciso C, en forma expresa y en forma excepcional, exige la cantidad mínima de 104 votos, como lo reitero. Señor, y contra esta demanda que en forma expresa imputa la violación al debido proceso, se ha creado un procedimiento. Este procedimiento, que es parte de una farsa, lo inicia la Junta Directiva. La Junta Directiva en la sesión convocada para ese 7 de diciembre dice: la Junta Directiva propone la vacancia. Señor, ni en la Constitución Política ni en el reglamento del Congreso hay alguna norma que permita a la Junta Directiva proponer una vacancia. Y luego de que propone la vacancia, entre comillas, presenta un proyecto de resolución de vacancia, proyecto que fue aprobado por los 101 que les digo, debiendo ser 104. Pero no se puede llegar a una sentencia final si es que no ha habido una demanda, si es que no ha habido un procedimiento, si es que no ha habido contestación a la demanda, si es que no ha habido citación al vacado, si es que no ha habido citación a su defensor o a sus defensores. Eso es, señores jueces superiores, infracción del debido proceso, porque no se ha respetado la línea procedimental que está estatuida en el reglamento del Congreso. Y además se ha violado la Constitución en su artículo 139, inciso 3, que dice que nadie puede ser sometido a un procedimiento distinto de los previamente establecidos. Y el previamente establecido es el que instituye el reglamento del Congreso, en cuyos numerales correspondientes no se permite a la Junta Directiva del Congreso plantear nada, porque la moción que plantea una vacancia es escrita, fundamentada, con seriación de los hechos, con los fundamentos jurídicos relativos a esos hechos y con los documentos que acreditan esos hechos. Señor, aquí en un proyecto de resolución de vacancia, ¿dónde está ese suceder fáctico? ¿Dónde están los artículos del derecho que permiten ese trámite farsesco? Porque no se puede presentar a prima facie una resolución de vacancia para vacar y luego aprobarla. Eso es infracción al debido proceso. Y contra esto, señores vocales, ha contestado la demanda del Congreso y ha deducido la excepción de litispendencia. De nuevo, el Congreso tiene interés superlativo que ustedes, señores jueces, caigan en la confusión declarando una litispendencia, por ejemplo, fundada, para que sea improcedente la demanda. Y no solo han planteado una excepción de litispendencia, también han planteado una sustracción de la materia. En efecto, para que ustedes no vean el fondo del asunto, sino declaren improcedente la demanda. ¿Por qué el Congreso no quiere que vean el fondo del asunto y solo declaren improcedente la demanda si el pronunciamiento de fondo? Que algo teme, algo quiere esconder. Además, para sustentar esta litispendencia, presenta, aquí lo puedo mostrar, una supuesta demanda, una supuesta segunda demanda de amparo de don Pedro Castillo Terrones. Aquí la tengo, que lo vea el Perú, que lo vean los señores jueces, que lo vea el procurador para que me refute. Aquí está la primera página de esa demanda, sin ninguna firma de don Pedro Castillo Terrones. Aquí está la segunda página de esa demanda, sin ninguna firma de don Pedro Castillo Terrones. Aquí está la tercera página de esa demanda, sin ninguna firma de don Pedro Castillo Terrones. Aquí está la cuarta página de esa demanda, sin ninguna firma de don Pedro Castillo Terrones. Aquí está la quinta página, la sexta y la séptima, sin ninguna firma de don Pedro Castillo Terrones. Por lo tanto, esta no es una demanda. Y está don Pedro aquí presente
él desconoce, no reconoce esta demanda en que se basa la litispendiencia y solo reconoce la única demanda que es la que está en curso, planteada por su abogado Walter Ayala González. Por lo tanto, la excepción de litispendencia debe ser declarada infundada y se debe resolver el fondo del asunto. Fondo del asunto que es necesario, pues, que tengas que ser explicitado. Pero 5 minutos, por favor, ruego que reconsideren y que sean 10 y que sean 15 y que sean 20. ¿Por qué no se tiene que infligir esta vacancia? Porque, señor, para una lectura de un mensaje que se lee a las 11:40 de la mañana del 7 de diciembre del año 2022, luego se lo detiene por una supuesta flagrancia a don Pedro Castillo Terrones a la 1:42 de la tarde de ese día. Y la votación final del número 101 votos fue a la 1:59 de la tarde. 1:59 de la tarde sin que se lo haya citado al que se encontraba detenido en la prefectura, sin que se lo haya citado a su abogado. Eso es lo que nunca se debe hacer en agravio de un presidente de la República en funciones, porque no se puede detener a la 1:42 y recién votar a la 1:59 de la tarde. Señor, ¿y quién lo detiene? Un coronel Harvey Cochado y otros militares y otros policías con una metralleta en mano que le apuntaron por uno de los huecos del vehículo en donde se encontraba don Pedro con su señora, con su hija, con Aníbal Torres Vázquez y otras personas más. Señor, no hay flagrancia para motivar, para justificar una detención de ese modo. Señor, el artículo 2 de la Constitución Política dice que el policía sin mandato judicial puede detener en un delito flagrante, en flagrante delito. Pero luego dice ese mismo artículo que el detenido debe ser puesto a disposición del juez y no de la Fiscalía de la Nación, como se hizo de nuevo como parte de la farsa. Y no se detiene en flagrancia por un policía como se le antoja. Tiene que aplicar, señores jueces superiores, por favor, el reglamento el Código Procesal Penal, en su artículo 259, dice que el policía, para detener en flagrancia, tiene que sorprender al sujeto activo del delito, tiene que descubrir en la realización del evento punible. Señor, pero... Señor abogado, su tiempo ha terminado, por favor, concluya con su exposición. Gracias. Yo le habría pedido que reconsideren, ojalá por 5 más, porque estamos hablando... Señor, le he dado extensamente más de lo concedido, por favor. Muy bien. Entonces, que detuvo a don Pedro Castillo Terrones, lo ha dicho por escrito, que él lo detuvo por orden superior, lo que significa que no detuvo a don Pedro Castillo Terrones porque le costó la fragancia, porque la vio, sino porque le ordenaron, no sé de dónde, no sé cómo, pero le ordenaron. Eso demuestra que realmente él incumplió el artículo 259 del Código Procesal Penal y que incumplió la previsión constitucional. Muy bien. ¿Terminó?